si os parece, por el tema de las rentas, ahondar un poquito más, aunque todos lo habéis tratado, pero yo creo que, Alfonso, que tú has puesto encima de la mesa un poco por dónde estaría la respuesta, ¿no? Que es que vuestros clientes son de tipologías muy diferentes y tienen tasas de esfuerzo muy diferentes, que no son equiparables los unos con las otras, ¿no? A mí, de todos modos, lo que me da un cierto miedo es cuando veo que las rentas en Cataluña se distancian relativamente bastante de las de Madrid. Entonces, se hace como un poco extraño, ¿no? Parece como que no deberían estar tan o pretendiendo que sigan creciendo aquí, ¿no? No lo sé. Lanzo el debate encima de la mesa y quien quiera recoger, Luis, tú incluido, el guante, pues adelante. Bueno, pues oye, yo empiezo. Venga, Empecé hablando. gracias. No, a ver, en el País Vasco las rentas son casi el doble de lo que en Madrid. Bueno, tú estás invirtiendo allí. Entonces, creo que el tema de que sea más alta la renta de Barcelona y Madrid, yo no le veo un problema. Creo que es la coyuntura. En el País Vasco son más caras porque incluso está la calidad y el ritmo de vida en País Vasco, las materias primas en País Vasco es más caro. Construir en País Vasco, yo no sé si creo que es casi un 20% más de lo que del resto, No, 10, 20% más del resto de España. Entonces yo eso no lo veo un problema, yo lo que es la tendencia, es decir, que no haya una especie de burbuja por, por la escasez de suelo. Entonces, yo ahí no veo un miedo a la diferencia de rentas. Ojalá Madrid pudiese subir más, porque yo creo que Madrid, de hecho, la zona prime de Madrid, creo que debería subir más. Realmente yo no sé por qué no sube. ¿Por qué sube la zona franca? Por la, ¿Por qué por la sube? ley del mercado, Pues, por la disponibilidad, efectivamente. por la competencia. Porque todavía hay mucha oferta. Eso es. Entonces, bueno, ojalá que en Madrid subiese más. Yo creo que es. O sea, para mí el problema es que ¿por qué Madrid es tan bajo como Barcelona cuando el producto debería ser bastante parecido? Entendido. Bueno, yo diría, yo añadiría un poco la ley del mercado, oferta y demanda. Es decir, si hay demanda, el precio va a subir, independientemente que pueda o no pueda el margen de las empresas pagarlo. Al final, si tienes que distribuir desde Barcelona, tienes que estar ahí y tienes que hacer lo posible. Entonces, la renta subirá hasta donde el mercado lo pueda absorber. Comparto un poco con lo que decía Alfonso, en determinadas empresas pueden perfectamente poder pagar un incremento de rentas. Ahora, esto no es generalizable a todas las coronas, a todas las empresas, hay matices, hablaba de distintos grises, en eso estoy de acuerdo con él, ¿no? Lo que sí yo estoy de acuerdo con lo que decía también Juanjo, sí que estamos viendo un poco una tendencia del just in case, de toda esta parte disruptiva de corta de stocks, congestión de puertos. Yo creo que el tema de los puertos no se arreglará hasta mediados de 2023. Todo el problema de que se regularice desde Asia la situación, hasta mediados de 2023 no se va a regularizar. Y también lo digo un poco por los datos que analizamos a nivel global desde Prologis. Entonces, el just in case, en lugar del just in time, del stock cero, hoy por hoy, las empresas que quieran ser resilientes, que quieran avanzar, que quieran ir pasando las olas de contagio, de pandemia que estamos viendo, tienen que tener o incrementar un poco más el nivel de stock. En torno quizá a un 15%, te diría yo. Entonces, yo creo que esto sí va a pasar. Sí va a pasar porque no hay nada peor para la marca de una empresa el no poder dar suministro a sus clientes, o el no dar salida, o no dar solución, ¿no? Entonces, algo más de stock, algo más de inventario sí que va a ir. Quizá no es a todas las empresas, esto también es una tendencia, ¿no? No es que esto aplique a todos, todo el mundo tenga que incrementar sus almacenes un 15%. Pero eso también va a acompañar un incremento de demanda y, por lo tanto, también un potencial incremento de precio de suelo, porque hay más demanda de espacio, de suelo, perdón, de renta, porque hay más demanda de espacio logístico. Posiblemente cuando yo me refería al aumento de metros, me esté traicionando, porque la diferencia entre Madrid y Cataluña ahí sí que puede ser un poquito más acusada, ¿no? Nosotros, que el 80% de nuestro portfolio posiblemente es zona centro de España, sí que hemos visto lo que acaba de decir Cristian, ¿no? O sea, que la gente ha aumentado un poquito el stock como medida defensiva, de decir, una marca de alimentación muy grande pues me decía, ¿no? O sea, necesito aumentar el stock porque lo que no me puede pasar es que en el lineal de las tiendas mi producto bajo ninguna circunstancia desaparezca, ¿no? Y sí que están aprovisionando más y ha habido varias ofertas, varias demandas de búsquedas de espacios coyunturales para aumentar el stock porque no cabían, no porque no pudieran llegar al producto, sino precisamente previéndose que no pudiera llegarle ese producto en alguna hora, ¿no?
posiblemente en el puerto sea distinto, ¿no? No, si yo lo comparto, Juan José. Igual no me he explicado bien, pero que es por necesidad puntual de la situación. Pero yo creo que puede caer. sí, No está porque claro. ellos decidan de No, per se, eso es verdad. puedo incrementar mi stock. Pero yo creo que sí que que luego habrá un cierto tiempo en el que mantengan esos stock un poquito más altos, ¿no? Por la inercia, quizá. Por la inercia. Totalmente de acuerdo que la naturaleza de un operador logístico, de uno de nuestros clientes, no tiene nada que ver. Un 3PL, que su margen bruto es entre el 3 y el 5%, o sea, si todos hemos pedido las cuentas de clientes nuestros que ganan un 3% sobre facturación, o sea, su capacidad de pagar más es muy limitada, a cuando trabajas con un paquetero o cuando estás trabajando directamente con un retailer, ¿no? Su tasa de esfuerzo. Yo creo que cada vez lo he reclamado en muchos foros, cada vez vamos a acabar viendo un poquito más informes que hablen de tasa de esfuerzo, no tanto de euro metro cuadrado. Es muy difícil comparar edificios antiguos con edificios nuevos, edificios grandes con edificios pequeños. Me gustaría muchas veces, y lo he pedido y sé que es muy complicado y por eso sé que no se hace, hablemos de coste euro palé, o sea, en almacenamiento tradicional. O sea, la realidad es cuánto está costando mover un palé ahora frente a cuánto costaba mover un palé antes, ¿no? Si tú tienes un edificio moderno con más altura, más capacidad de almacenamiento, mejor layout, y tu ratio de palé por metro cuadrado pasa de 1,20 a 1,40 a 1,50 a 1,70, puedes pagar mucho más de renta que frente a una nave que metías un palé por metro cuadrado, ¿no? Entonces, es un análisis mucho más complicado. Luego te vas a los de e-commerce y dicen, bueno, yo no tengo palets, ¿no? No almaceno ninguno, no me des ese dato, ¿no? Y yo estoy convencido que Amazon jamás mira cuánto le cuesta un euro metro cuadrado de nave o de plataforma o de cross-dock. Miran su tasa de esfuerzo, cuántos paquetes saco, cuántos bultos voy a mover y cuántas unidades muevo, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento en el que todo está cambiando y las métricas tradicionales de primera, segunda, tercera corona, 6, 5, 4, 7, pues creo que se nos van a quedar mucho más obsoletas. Estamos viendo ya zonas en las que hay dos precios muy marcados, ¿no? Muy diferenciados, ¿no? De edificio antiguo y un poco desactualizado a edificio moderno. Entonces, creo que vamos a tener que entrar en un análisis mucho más micro que el gran análisis por corona, ¿no? O sea, y yo lo he contado muchas veces. Nosotros tenemos parques logísticos que el edificio de enfrente paga mucha más renta que el edificio del otro lado de la calle y están en la misma calle, pues porque sus características, sus circunstancias son distintas. Y creo que cada vez vamos a ir más a eso, ¿no? Muy interesante. ¿Alguna aportación más en relación a las rentas? Antonio, no sé si quieres. Bueno, yo, al hilo de lo que dice Juanjo, creo que también va a jugar un papel muy relevante todo el tema de cómo deficiente es mi máquina, que es mi nave, ¿no? Aparte de, oye, cuánto de productiva es también, si le aporto al operador ahorros, ¿no? Como consecuencia de incorporar dentro del proyecto determinados criterios de sostenibilidad, ¿no? El ESG va a ser una materia, bueno, ya lo es, que va a ser key en nuestro mercado por el especial impacto que tiene en el segmento industrial y logístico, y creo que tampoco podemos olvidar ese aspecto, porque no podemos comparar peras con manzanas. Cuando ponemos las rentas encima de la mesa, es rentas que vas a pagar y qué ahorros me va a suponer. Con lo cual, no es casualidad que ciertos operadores se decidan por unas naves y no por otras. Muy bien, pues si no hay ningún comentario más al respecto, a mí me gustaría comentar un poquito el slide que habéis presentado, Miquel y Gloria, sobre las yields, ¿no? Que hemos visto un poco la evolución. Muchos ya llevamos muchos años en el sector y habíamos visto yields 7, 7,5 tranquilamente en la logística de toda la vida, ¿no? Y ahora estamos a 4,25, que era lo que estaban los locales en Rambla Cataluña. Lo que pasa es que, honestamente, creo que hay muchos argumentos para pensar que esto pueda mantenerse en el tiempo, porque la logística ha cambiado el paradigma, ¿no? A raíz del e-commerce, a raíz de cambios de hábito, que es muy difícil que haya un paso atrás ahí, ¿no? Y en ese sentido, bueno, quisiera saber vuestra opinión al respecto y si creéis que estas yields del 4,25 no deberían en absoluto extrañarnos. Y que es más, que es probable que veamos presiones a la baja. Luis quiere decir algo. Luis, que te hemos oído toser.
Perdón. Bueno, comento si queréis. Es verdad que es una auténtica sorpresa y locura el nivel de yields que se está viviendo o el rally que tienen en los últimos 18 meses. Es por muchas circunstancias, como comentabas, Ana. Por un lado, por la falta de producto de inversión en otras tipologías de activos, como pueden ser oficinas o centros comerciales. ¿Verdad? Evidentemente el retail está desaparecido, oficinas, cada uno en su sector, con los diferentes cambios estructurales que se están produciendo, el flexible, el coworking por un lado en oficinas, el e-commerce en retail. El e-commerce evidentemente cuenta en positivo para la inversión en logística, y es verdad que se ha cerrado muchísimo el gap que había entre producto de inversión puro y tradicional contra el producto logístico. Eso por un lado, que ayuda a la compresión de yields. Por otro lado, la apertura a todo tipo de inversores. Antes éramos 4 los poligoneros, nos quedábamos un par de vueltas y estamos aquí todos, ¿no? Los que tenemos mucho bagaje en dar vueltas por polígonos, pero es que ahora te encuentras a auténticos lores ingleses dando vueltas con un fajo de pasta y como decía Joan, sin, creo, saber muy bien dónde están comprando y qué es lo que están haciendo. Lo que pasa es que, por un lado, ahora todo el mundo tiene que estar en logístico, y por otro lado hay una ingente cantidad de dinero por parte de los fondos que se está gestionando y que no por eso que comentaba de falta de producto alternativo, pues se está dedicando a logística, lo cual también está metiendo mucha presión a los yields. Yo creo que acabará habiendo algo de diferencial, se va a reducir en las series históricas, se va a reducir la prima que tenía el logístico, y en algún momento pues, los tipos se estabilizarán, vendrá la subida de tipos de interés por un lado y habrá salida de algunos de estos inversores temporales que se darán cuenta de que probablemente no es lo suyo. Como la mayoría de los que estamos aquí, para jugar a logística tienes que tener un volumen importante, pero para mí no tiene, a salvo que sea promotor puro y duro, no tiene mucho sentido. Para jugar en el largo plazo, pues tienes que tener un volumen importante o ser un promotor muy importante. Pues estos temas de one shot o tener poco volumen puede afectar a los inversores de cara a futuro, que acabarán saliendo, y eso, pues en cuanto se ponga más producto en el mercado, también estabilizará las yields. Yo creo que es algo que se va a ver, esa reducción del gap entre el producto tradicional y el producto logístico, pero yo creo que acabará estabilizándose y siempre habrá un pelín de prima, a pesar de la importancia que ha puesto la pandemia para el buen sector. Perfecto, Luis, gracias. Yo, Ana, creo que, o sea, históricamente la logística era un poco el patito feo, ¿no? El commercial real estate, pero básicamente por desconocimiento. No había pocos players que se dedicaban única y exclusivamente a esto, y como indicaba Luis, pues a día de hoy, pues, básicamente es quien no se dedica a intentar invertir en logística, ¿no? Yo creo que han perdido, es un concepto de pérdida de miedo. O sea, se ha perdido el miedo, se ha abierto un poco el abanico de estudio, pues no solo lo que es centro-ciudad, para otros usos, y que luego, a nivel riesgos, no sé qué tiene más riesgo o menos riesgo, ¿no? Gestionar un edificio de oficinas con 40 o 50 inquilinos, o tener un solo cliente en una nave con unas garantías de primer nivel, y con una calidad de inquilinos muy altas, ¿no? Yo creo que todo esto se ha ido rompiendo, y la verdad es que a día de hoy es difícil saber dónde están los límites, porque hoy en esta mesa seguramente los criterios de análisis sean parecidos, pero hay un momento en que el criterio de muchas compañías que están llegando es otro, ¿no? Es diferente, y se basa en poca lógica muchas veces, ¿no? La yield que indicáis del 4,25, aquí en Barcelona, como hay pocas transacciones, bueno, será la última registrada con la que puedas tomar un dato, pero realmente mi sensación es que la yield real en un proyecto de primer nivel, si saliese al mercado hoy, estaría muy por debajo. O sea, en Madrid se está a punto de cerrar una historia y va a romper el 3,5. Entonces aquí, no sé, Alfonso, si sacarla, pues me gustaría ver dónde llegamos. Xavi, Madrid, 3,3. Sí, he dicho por debajo para no dar el dato justo. Pues sí, 3,3. 3,3, Madrid. 3,3 Madrid, producto muy bueno y muy bien localizado, pero por eso, o sea, que el 4,25,
nos hacemos trampas al solitario, porque es verdad que vosotros no podéis poner un dato que no tengáis el dato concreto, pero vaya que... No, pero muy interesante esta aportación, ¿eh? Pero bueno, también por aterrizar un poco lo que está diciendo Xavi, efectivamente todos sabemos que las prime yields al final del año en el informe pondrá otra cosa, pondrá más bien un 4 o un 3 alto que otra cosa. ¿Qué sucede? Que a día de hoy, ¿qué hay plausible, no? Entonces, también no es, o sea, es como hacer una mediana, ¿no? Quitar los valores extremos en el alza y quitar los valores extremos en la parte baja, ¿no? Entonces, bueno, en lo plausible eso es lo que podemos decir a día de hoy. No cabe duda que las yields acabaremos cerrando. Es un gran... Y en Barcelona, como no hay transacciones, no tendrás ese comparable. Que Alfonso saque la azar. Que tocaremos el 2. No, en cualquier caso, perdón, es el titular. A ver, es que llama mucho la atención. Yo tocar el 3 en logística, la verdad. Y hilándolo con un comentario que hacía Joan, para mí es fundamental lo que decía Joan, es que lo malo, no se decía lo malo o lo regular, es que se vende todo, ¿no? Entonces, cuando se vende lo malo o lo regular a precios no precisamente competitivos, lo muy buenos se dispara exponencialmente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vale, estupendo. No sé si alguna aportación más al Hay respecto. muchísima disponibilidad de capital, muchísima. No hay opciones de inversión muy claras, alternativas, porque al final el que quiere invertir en bolsa tampoco lo tiene fácil, el que quiere invertir en renta fija, pues la rentabilidad es, tienes que poner dinero encima de la mesa, quien quiere invertir en el inmobiliario, pues el tema de la pandemia pues ha descartado algunos de los sectores, con lo cual el nuestro lo ha puesto, no sé si como el rey, pero casi. Y al final, como decía Cristian, oferta-demanda. Es decir, hay muy poca disponibilidad. Yo estoy más en estos ratios del 3,3 para operaciones que se puedan cerrar a día de hoy. Y creo que continuará bajando un poquito. Calidad máxima, ¿eh? Sí, calidad máxima, un buen contrato con buenas garantías. Y creo que aún tiene un poco de margen de mejora. No mucho, pero un poco. Cuando suban tipos de interés, esto se empezará a deshacer otra vez. Yo no me atrevo a hablar de subidas o bajadas, porque fallo siempre. O sea, jamás puedo hacer unas previsiones. Sí, creo que en mi vida he contratado no sé cuántos swaps de tipos de interés. He pringado en todos, en el 100%. Bueno. No es que tenga una tasa de acierto mínima, es que mi tasa de acierto es 0, ¿no? O sea, entonces, por lo tanto, no me atrevo. Lo que sí que creo es que vuelvo un poco al mismo discurso. Cuando tú visitas una nave de Amazon, y acabo de usar la palabra nave, la reflexión es, ¿esto es una nave o es una tienda? Entonces, cuando nosotros tenemos un edificio logístico que el año pasado facturó 1.600 millones de euros en venta directas. De nave a usuario, una nave de comercio electrónico, 1.600 millones de euros. Es la tienda que más vende de su compañía, del mundo. Entonces, claro, te dicen, es que un local en la calle Serrano es mejor. Y dices, ya, pero es que si a esta empresa que tiene su local en la calle Serrano le dieras a elegir cuál de las dos cosas cierra, ¿qué cierras? ¿Tu tienda online o tu tienda? No obstante, Juanjo, ahí hay un tema... Perdona, Luis, adelante, di tú. No, perdonad, no. El tema es que esa tienda no necesita estar en Serrano, puede estar en el pueblo de enfrente, al otro lado. A medida en que crezca, pues tendrá sus variaciones y podrás ir ajustando, ¿no? Entonces, ahí esa falta de prima que a día de hoy los inversores no están viendo. Luego, por otro lado, simplemente comentar, y lo que ha apuntado Xavi, que es verdad que hace unos años teníamos inquilinos variopintos y algo más familiares o empresas pequeñas, y como comentaba antes Alfonso, toda esta integración vertical que se está produciendo en el sector y toda la profesionalización que hemos visto en el sector también ayuda a los inversores a tener mucha más confianza y a tener más ganas de invertir en el sector, con lo cual, pues eso, a más dinero, pues más precio. Gracias, Luis. No, lo que quería comentar antes, no quiero dejar de manifestarlo, ¿no? Que hay algo que es un poco contraintuitivo en el siguiente sentido, ¿no? Es decir, la yield de un local en Serrano o en Paseo de Gracia es tan baja porque se supone que si ese contrato, por lo que sea, pues no llega a término y se te va el arrendatario, hay un universo de eventuales arrendatarios que de algún modo harán cola, ¿no? Para estar ahí.
el caso de las naves, sobre todo de las de Amazon, que son muy específicas, que son trajes a medida, es diferente. O sea, es realmente confianza en ese arrendatario. Lo digo porque no quiero dejar de poner esto encima de la mesa, ¿no? Que lo que pasaba con la logística es que, históricamente, que se decía, bueno, es que son naves muy a medida y, por tanto, si me queda vacío, tengo un riesgo superior y con lo cual exijo más rentabilidad, ¿no? Este binomio riesgo-rentabilidad. Dicho esto, oye, los datos de mercado son los que son oye, y estamos tocando realmente unas yields que son rompedoras. Las plataformas logísticas son bastante flexibles, ¿eh? O por lo menos yo creo que todos los que estamos aquí las hacemos muy flexibles, ¿eh? De un cliente para otro y para otro y para otro. La realidad hoy es el cambio de buscar algo muy... O sea, son muy flexibles. Sentís que tenéis un universo amplio de... Sí. Y en el caso de Amazon, yo creo que al final el cliente que compra un edificio donde está como arrendatario de Amazon es porque la inversión que se hace dentro es brutal. Claro, o sea, es un cliente cautivo. Claro, Es un cliente cautivo. Genial. Oye, pues... Y hay un contrato a muy largo plazo. Sí. O sea, no son 2 años de obligación de cumplimiento, lo cual será de otro. Es que Santi ha dicho un dato que es muy importante también. Cuando tú tienes un edificio logístico, por a ver si conseguimos abandonar la palabra nave, ¿no? Un edificio logístico a un 3PL que su inversión es unas estanterías de racks, que por mucho que le cueste las mueven 3 semanas, ¿no? Y las ha cambiado y que su coste es ridículo, no tiene nada que ver cuando te llega un Amazon o cualquiera de las naves vinculadas a e-commerce y tienen inversiones de cientos de millones de euros metidos dentro, ¿no? En robotización, que les cuesta... Nosotros hemos tenido un proyecto de robotización que les ha costado 2 años, desde que se arrancó a que ha funcionado. Entonces dices, ¿y a dónde va a ir este hombre? No, lo tienes contigo, vamos, siempre. Sí, por favor. A mí lo único, porque caemos en la trampa a veces de hablar demasiado de Amazon. Y mira que es cliente también, bueno, es un gran cliente de todos, pero hay un problema que está sucediendo, es que por las rentas que Amazon puede pagar, Arrastran y son mentiras. arrastra una especie de ambiente de que los propietarios de los suelos piensan que todo el mundo va a pagar las rentas de Amazon. Entonces, es la inquietud que tengo yo en caer en esa trampa y, sobre todo, unido a eso, a los nuevos players que tienen una visión más cortoplacista, que están comprando terrenos, que todos los de esta mesa hemos descartado en los últimos 15 años. El terreno sigue siendo el mismo a día de hoy y ahora se compra. Pues claro, eso es la tormenta perfecta para que nos quedemos, si estamos en una localización que no es buena porque el prime es prime, es decir, el prime es Barrio de Salamanca, es Paseo de Gracia y el resto no es prime. Entonces, es el que menos va a sufrir. El problema es cuando inflas las segundas, terceras coronas con producto tomando referencia pues lo que te está pagando un Amazon. Esa es un poco la tormenta perfecta que puede pasar si la yield empieza a subir, ¿no? Entonces, es siempre un poco la precaución a la hora de hacer los estudios, a la hora de hacer los análisis, a la hora de los nuevos players que entiendan la tendencia antigua, la de ahora y la futuro, ¿no? Entonces, bueno. No lo puedes controlar, pero sí. Y yo me gustaría, que estamos todos en esta mesa, es hacer una propuesta de abandonar la palabra especulativo en las naves. Lo suelto. Me parece muy interesante. Nadie habla de que voy a hacer un edificio de oficinas el 22 especulativo. Entonces, nadie habla de que voy a hacer en San Cugat una promoción de viviendas especulativa. Entonces, es una propuesta que lanzo al sector que creo que esa palabra es peyorativa y nos pone a veces en una situación diferente frente a otros sectores que ya que somos maduros, pues oye, evitar la terminología anglosajona, sí que pues, bueno, hemos ido adquiriendo, sí, bueno. Pero ellos no tienen esta connotación tan negativa, ¿no? Aquí de especulador o de... Y pues tomamos nota de es una propuesta de aire al mercado. A riesgo, en vacío, ¿no? En blanco. En blanco. Es que es la promoción de naves, al final. Es que nadie habla de construir viviendas a riesgo, nadie habla de construir oficinas a riesgo. Sí, me parece muy... Pero bueno, eso es lo que esto cuando lo trasladas arriba. Sí, pero luego cuando esto lo trasladas arriba y tienes que hablar de inversión, tienes que decir especulativo o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pero en aras de esto que queremos hacer, ¿no? De algún modo cambiarle la reputación a lo que es la logística, porque hay todavía muchas
muchos mitos del pasado, de la logística del pasado y que ha evolucionado muchísimo. Está cambiando. Yo está creo cambiando que y se ve ya está en bien. los ayuntamientos ya se empieza a ver esto, ¿no? Bueno, a raíz de esto, a mí me gustaría, el siguiente tema que abordemos es el suelo, la escasez de suelo en Cataluña, que yo recuerdo la mesa de 2019 fue ahí como un grito de decir, es que necesitamos crecer porque tenemos demanda insatisfecha y no sabemos dónde ponerla, ¿no? Y a raíz de ahí, bueno, muchos de los que estáis en esta mesa habéis participado en un informe que hicimos con la Cámara de Comercio, en la que pusimos de manifiesto no solamente que esto era un problema para el sector logístico, inmologístico, sino que era un problema para la economía de un territorio, ¿no? Porque de alguna manera, si falla la logística, pues puede haber perjudicados muchos sectores. A raíz de ahí, también aprovechamos en la línea de poner en valor toda la actividad logística, todos los esfuerzos en sostenibilidad que estáis haciendo, en ESG en general, el impacto que tienen positivo en el territorio, etcétera, ¿no? Cuando se establece un logístico en un municipio. Hicimos todo esto y tratamos de comunicar al mundo político, vamos a decirlo así, que necesitábamos más suelo. Yo lo que detecto, porque desde entonces ha pasado tiempo ya, que los comentarios que habéis hecho son muy de decir, bueno, yo ya dejo, bueno, he hecho esta labor, la seguiré haciendo seguramente, ¿no? De mantener esta interlocución, de poner en valor y sobre todo de explicar por qué necesitamos suelo logístico, pero ahora ya os veo que estáis hablando de, yo ya estoy comprando en bruto, yo ya sé que tengo que pasar por periodos de gestión urbanística largos, o sea, ya estáis en un plan de decir, vamos al ataque, porque es que hay que satisfacer esta demanda que no va a desaparecer, al revés, probablemente se incrementará. Y yo esto quizá es el diferencial más grande que noto en relación a estos últimos 2 años, que ya estáis muy manos a la obra, porque habéis visto que no es tan sencillo, ¿no? Que hay que pasar por aquí necesariamente. No sé si compartís esta observación, pero... Yo me permito decir que ha habido un cambio de actitud por parte de algunas administraciones públicas. También es cierto que el mensaje lo hemos pasado y al final el mercado ha cuajado y ya pues oye, hay un sector que se ha modernizado y que hay cierta parte, no todas, de las administraciones públicas que han visto que es que hay que invertir aquí. Hay empleo, hay riqueza, bienestar para los ciudadanos, bueno, la colaboración público-privada, todo esto se nota que en algunos ayuntamientos, algunas comunidades autónomas están apostando por ello. Entonces, al final es muy fácil. Si tú ves que un ayuntamiento te apoya en un proyecto, pues oye, adelante, ¿no? Entonces, también es cierto que cuando no, ahora también se nota más. O sea, tú vas a un ayuntamiento y ves aquí se está invirtiendo, aquí no se está invirtiendo. Entonces, empieza a haber grandes diferencias ahora es cuando empiezan a saltar esas diferencias entre ayuntamientos. Lo cual es probable que se arrastre a los ayuntamientos que no han apostado, ¿no? Sería presumible. Ojalá, vaya. Bueno, luego tenemos la aparición de los promotores bisagra. ¿Qué es eso? Que facilitan las operaciones a los fondos más puros. Fruntisa. Pues es fácil, al final es como todo, la demanda sigue ahí pujando, no hay suelo disponible, los que tienen aversión al riesgo la siguen teniendo, y entonces si se identifica un suelo adecuado, pues aparece el promotor bisagra, quien a pulmón o con la ayuda de un forward funding o como sea, la imaginación es maravillosa, te gestiona el activo y te lo lleva a final. O sea, que aparecen oportunidades de negocio para todo. Esto es muy interesante, que es sofisticarlo al final, ¿no? Claro. Con lo cual se palía un poco el efecto riesgo para ciertos fondos que siguen queriendo una seguridad, y entonces lo que sí se aparecen otras estructuras que lógicamente se aprovechan de la oportunidad, ¿no? El promotor bisagra es porque el dinero es del tercero, ¿no? Exacto. No es un promotor, es un promotor bisagra porque financia, ¿no? Sí, lo que pasa es que también, es decir, antes os he comentado que estamos enfocándonos y comprando suelo bruto, pero claro, tienes el problema que los precios de referencia son los del suelo neto. Claro, Con lo cual, claro, los propietarios de este suelo dicen, oye, que esto se está vendiendo a 300 o a 400 o a 250 y extrapolan muy rápido para atrás, ¿eh? Sí. O sea, son dos restas y... Pero no descuentan el riesgo. No, riesgo nada. Ni el tiempo. Ni el tiempo. El riesgo es tiempo. El tiempo es riesgo, Gloria. Por eso digo, está todo incluido en el riesgo. Sí, por eso.
O sea que tampoco será tan Y fácil. los costos de construcción tampoco. Tampoco. No, se han quedado hace 6 meses. Hace 6 meses. No será tan fácil desarrollar suelo. Al final hay 2, 3 reservas, no hay más. Es que no hay más. Yo creo que hay que seguir ahondando un poco en el mensaje que trasladamos a la administración. Oye, hay 1.150.000 personas dedicadas de la población activa al sector de la logística y el transporte. 1.150.000. Está claro que el producto es sostenible, que estamos descarbonizando el sector entre todos nosotros con todos los nuevos desarrollos, que es un producto flexible, que es un producto moderno, que es un producto con innovación. Estamos añadiendo servicios de valor añadido, estamos añadiendo iniciativas para que los municipios vean que un desarrollo logístico es bueno para la comunidad. Con lo cual, yo creo que seguimos explicando un poco el mensaje ahora que la pandemia, yo muchas veces también lo explico, y lo explica así nuestro CEO, la pandemia es como la logística es como tu coche. Tú no abres el capó, no abres el coche hasta que deja de funcionar, ¿no? Pues esto es lo que ha pasado. La logística ahora tiene unas disrupciones, tiene unas características que han hecho mella en todos y cada uno de nosotros. Yo creo que hoy por hoy todo el mundo entiende qué es la logística. Todo el mundo, porque cuando tú compras algo en Amazon y te llega al cabo de 2 horas, algo que se llama logística es lo que ha hecho posible que te llegue el producto a casa, pues yo creo que la exposición que tiene hoy la logística nos tiene que servir de palanca precisamente para cambiar esa imagen en la administración y poder explicar con datos reales y con hechos reales el beneficio que vas a aportar a la administración. Con lo cual yo creo que hay que seguir entre todos haciendo vamos a llamarlo proceso de un poco de domesticación o de formación o de comunicación a la administración. Totalmente de acuerdo con Cristian. La verdad es que a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho Analytico en cabeza con casi todos los que estamos en esta mesa, todavía el mensaje no ha calado al 100%. Ha habido pequeños avances, algunos está haciendo, y bueno, tenemos ejemplos muy significativos de que no ha calado, como es el tema de Nissan, cuando podría haber soluciones de todos los tipos para los temas de reindustrialización y no se le da nada de juego al tema logístico. Bueno, pues todavía el logístico no crea demasiado interés en los actores políticos y en las administraciones públicas o no saca tanto rédito como puede sacar otros temas a día de hoy. Bueno, pues habrá que seguir presionando y habrá que seguir explicando nuestro libro, como contaba Cristian, somos un actor muy importante en la economía, sostenible y etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues habrá que mantenerse en ese carril y seguir empujando para que algún día pues, lo tengan en cuenta, independientemente que a día de hoy no dan tantos votos. Luis, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Soy Joan. Sí. ¿Productos tipo el D-Factory es algo que tú crees que tiene recorrido? ¿Producto, perdón? Tipo el D-Factory ahí en el consorcio, ¿sabes? Esta especie de vivero con industria 4.0 e impresión 3D y todo este mundo. O sea, ¿tú crees que es algo que puede tener un recorrido? ¿O es un...? A ver. ¿Cuándo quieres hacerlo en Bilbao? Por ejemplo. Apagamos la grabadora, ¿vale? Es el consorcio. Y me toca de pleno. Pero, a ver, podrá... A día de hoy es complicado. A día de hoy yo lo veo complicado. Hay que aunar muchísimas fuerzas y esas fuerzas solo se aunan con subvenciones y dinero público, ¿vale? Poco a poco se irá poniendo en valor ese tipo de economía que necesita mucha capacidad financiera para moverse y que no la tiene. Pero en algún momento empezará a tomar tracción por sí sola. Hay muchas empresas grandes que pueden tener ciertos intereses en que eso se mueva y siga adelante. Esa tipología de factorías, de aunar todo junto y demás, y de que haya mucha interacción y networking y proyectos comunes, pues habrá que ver si eso funciona o no.
a día de hoy creo que solo funciona con subvenciones y con dinero público. En el futuro puede que tenga algún caso. En la medida en que vayamos avanzando y tiene algo de combinación con mejoría de las infraestructuras de comunicaciones, data centers, etcétera, etcétera, y combinado con todo lo que supone eso en el mundo energético, podrá avanzar. Pero vamos, le queda mucho recorrido. Sí, lo que pasa es el valor político que tiene un D-Factory comparado con una plataforma logística, pues lógicamente, ¿no? Es que no tiene nada que ver, vende muchísimo, pero a día de hoy aporta. Totalmente de acuerdo. ¿Podría haberse hecho ahí una nave nueva? Sí. Pero bueno, pues es verdad que el objetivo social del consorcio, pues al final, en parte se cumple con ese tipo de inversiones. Claro. Pues, es lo que es. Aunque lo pagamos entre todos, sí, pero es su objetivo social. Yo añadiría una cosa, Joan. Yo intentaría también, al hilo de la petición que hacía Nacho de no hablar de especulativo, que siempre que hablemos de logística añadamos la palabra industria logística. Siempre. ¿No? Para que precisamente los políticos vean que es una industria. Y es que lo es. Y no la logística de un tío que mueve con un palet, exactamente. ¿No? Pues eso, sobre todo, pues, yo recuerdo que tú, Juanjo, decías no hablemos de naves, ¿no? Pues no hablemos de logística sin acuñar siempre la palabra industria. Siempre. Iba a ser tenemos que tener una chuleta, ¿eh? Bueno, no, pero yo creo que entre todos, si vamos alineados todos, el Sí, mensaje que sí. es el mismo. No, desde luego. Es Desde que luego. hablo de la conceptualización de la nueva logística, ¿no? Que afectan todos los términos, igual que comentábamos antes sobre las yields, porque bueno, pues ahora el Paseo de Gracia ya no es este que tenemos aquí, sino que estamos hablando de polígonos en concreto, naves en concreto, ¿no? Entonces va muy bien todos estos matices conceptuales, la verdad. Desde luego. Y cobra todavía más sentido con una eventual relocalización industrial que está en debate, ¿no? Para traer la industria nuevamente a los países de origen o a zonas más cercanas, ¿vale? Está por ver. Con lo cual todavía tiene más sentido lo que dices, Cristian. Claro, lo cual es compatible. Pensar que la logística siempre actúa como vaso comunicante. Si viene otra vez la producción, habrá que almacenar las materias primas y el producto terminal. Nosotros nos adaptaremos. Damos un dato en Londres que es dicen, no es todo logística, es cada billón gastado en manufactura se traduce en ese 175.000 square feet, que son como 16.000 metros cuadrados, ¿vale? Adicionales a la demanda. Eso es. Es que sí, y, a ver, yo por recordar también, yo creo que en el 2005 en el sector había inversores institucionales o especialistas como era Goldman o como era Prologis, no había ni tanto equity ni tanto dinero. Y yo creo que asociar este sector al real estate, que es cierto, tiene una componente bastante clara y obvia, siendo un eslabón de una cadena de producción, porque al final es un eslabón. O sea, hablabas con Decathlon y la parte más cara de su cadena casi es el warehousing, donde tiene que romper. Entonces, yo llevo mucho tiempo también discutiendo en línea con lo que decía él, de decir, oye, el IBI, ¿pero por qué no se aplican un IBI ¿por qué no nos aplican otro tipo de impuesto asociado a una cadena de producción? Pero al final, con tanto dinero y con tanta, yo creo que muchos de los inversores, donde las oficinas, los yields eran muy pequeños y eso tenía 250 puntos básicos más, poner un activo de estos en tu cartera te compensaba el yield genérico y han ido entrando y todo el mundo lo asocia a un sector puramente de real estate. E insisto, la decisión yo creo que es distinta. La oficina nunca se pone en una cadena de producción o un piso no se pone tampoco en una cadena de producción de nadie, pero esto es un eslabón de su cadena productiva y lo necesitan como tal. Entonces tiene una componente, yo, vamos, encantado de hablar de industria, de que dejemos de hablar de naves, de meter el tema de que nos apliquen otro, pero desde luego. Y luego hay un tema que el sector de la logística, yo creo que el producto logístico es el que más medidas sostenibles puedes meter. O sea, todas las medidas sostenibles, a ver si me explico. O sea, comparar un edificio de oficina, un edificio logístico o un residencial, ¿en qué producto puedes meter más sostenibilidad o medidas? Es decir, ¿dónde puedes meter más placas solares para autoconsumo? En las naves logísticas. ¿Dónde puedes meter más cargadores eléctricos? Ya sea para privados como para públicos. En un suelo logístico. ¿Dónde puedes poner sistemas de geotermia, aerotermia en un suelo logístico? ¿Qué sector crea en un solo producto tantas infraestructuras públicas? Es decir,
Porque tú, si vas a crear un PAU o una urbanización, pues tendrás que hacer tus calles y tal. Nosotros hay veces que hay que hacer una nave y esa nave pues te requiere una rotonda, te requiere una pasarela peatonal. O sea, un solo producto te puede generar una infraestructura pública que no te va a generar, que para obtener esa misma infraestructura pública necesitas quizás hacer una urbanización residencial nueva o hacer un PAU nuevo. Es decir, las ventajas que tiene, y esto es en aras de seguir uniendo las bondades de la logística a la administración que es pública, ¿no? importantísimo. O sea, las bondades que tiene la logística es que como sector, yo creo que está muy por encima de otros sectores del real estate. Yo donde yo discrepo un poco es que para mí la administración sigue sin entender la logística, de verdad. Bueno, Te acercas a ellos a contarles solamente una pregunta, ¿el warehousing forma parte de la logística o no? Para ellos no. Para ellos es real estate, es pura inversión especulativa, como decías antes, o inmobiliaria, o de fondos, pero no lo ven como un eslabón, con lo cual no acaban de entender la cadena logística. Cristian ha dado unos datos. Es 12 del BAP en Cataluña, es el 5% del empleo directo, generamos un empleo directo, bueno, 1,3 tengo yo por tanto directos e indirectos por cada 100 metros cuadrados, perfectamente sostenibles, tú con Bring, nosotros con LEED, todo certificado, no lo entienden. Siguen sin entender. Hay que lo entiende y que no. Esfuerzo, claro. Hay que seguir, porque hay que seguir. Lo he dicho antes. Claro, la gente invierte el doble, o sea, se piensan que sigue siendo el transportista, que el que aparca. Exactamente. Hay clientes que invierten el doble de lo que nos cuesta las naves dentro de la automatización. Ellos tienen, yo tengo. Ahora estamos hablando de te voy a decir cientos, pero El sector, hemos hecho cosas mal en el pasado, ¿no? Y tenemos que verlo. O sea, al final, para un alcalde, muchas veces la logística pues no era atractiva. ¿Por qué no era atractiva? Consumes muchos metros cuadrados, mucho más. O sea, un PAO de viviendas de 500.000 metros cuadrados, metes un paquetón de viviendas. Un centro comercial de 500.000 de metros cuadrados, pues es un monstruo. Y nosotros con 500.000 de metros cuadrados en unas parcelas grandes, pues metemos 150.000 de naves, ¿no? De suelo bruto. El suelo bruto que lo pasamos a neto a la mitad y ocupamos la mitad en el nuevo, pues para hacer 150.000 metros de naves has consumido 500.000 o 400.000 metros de suelo bruto, ¿no? Entonces, no es atractivo en municipios de Cataluña que son pequeños, porque están muy densos y hay mucho municipio alrededor y su municipio es pequeño, pues entiendo que hay algún alcalde que en algún momento determinado ha tenido ese sentimiento, ¿no? Es decir, es que meto 2 millones de metros cuadrados y me quedo sin término municipal. Entonces, bueno, y luego pues también en el pasado, hablo en el pasado, hemos sido una industria, ya estoy de acuerdo con Alfonso, somos una industria sucia. Durante muchos tiempos, por los bajos márgenes del operador logístico, por los bajos márgenes de tal, pues hemos visto espacios muy degradados, espacios con camiones tirados de cualquier forma. No hemos sido un producto muy atractivo. Y digo hemos sido porque yo creo que todos los aquí presentes estamos haciendo parques que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Con lo que estoy hablando. Pero de los 8,8 millones de metros cuadrados del parque logístico de Cataluña, decentes y buenos y tal, pues hay uno X y hay un paquete enorme de todo esto que estoy yo contando. Entonces, creo que hay una labor que todavía nos toca mucho de hacer, de enseñarles de que, oiga, mira, que es que hablamos de una nueva logística, esto ya es una industria 3.0 en muchos términos, que el personal ya no es un carretillero, que el que maneja una robotización ya no es un carretillero y ya es una persona que está manejando un robot, por lo tanto ya no es un empleo precario, es un empleo mucho más cualificado. Vamos a hacer edificios sostenibles, ya no hacemos una caja de zapatos lo más fea que éramos capaces de hacer porque costaba 10 euros menos si la hacíamos un poco más fea, entonces la hacíamos fea. Que también como sector hemos cometido errores, como sector, ¿no? Y que los pagamos y que es el propio sector el que tiene que poco a poco demostrar a las instituciones. Ahí estamos, ahí estamos. Disculpad, llevamos hora y media ya. Siempre pasa que el debate al final es cuando se pone más interesante. Con lo cual, yo os diría, si consideráis que ha quedado algún tema por comentar, algún mensaje, algo que quisierais decir, yo os habéis dado cuenta que hay... Paula, ¿qué tal que te saludamos? Perdóname que no te he presentado al principio. Tenemos aquí a Paula del Mercantil, que ha tenido la amabilidad no sé si nos has escuchado bien, pero seguro que han salido cosas interesantes para vosotros. Entonces, aprovechando que está Paula, no sé si queréis trasladar algún mensaje último.
Pero en caso contrario lo dejaríamos aquí, porque yo creo que ya hemos ahondado en todos lo que eran los puntos calientes que nos interesaba que surgieran en el debate. Sí. Bueno, yo quiero... hay una pregunta que es evidente, es ¿nos encontramos ante una burbuja o estamos ante una bonita historia a largo plazo? ¿No? Yo lo tengo claro y yo creo que con lo que habéis contado creo que hay razones suficientes para decir que no existe una burbuja y que existen razones suficientes para estar a algo estructural y a largo plazo y, como ha dicho Cristian al inicio, totalmente estratégico, ¿vale? Un buen final, porque entiendo que todos estamos en la misma onda, ¿no? Bueno, pues en ese caso lo dejaríamos aquí y agradeceros muchísimo, gracias Paula a ti también y esperemos vernos el año que viene de nuevo. ¿Vale? Gracias. Gracias.